Y ya está con nosotros el, el magíster, el MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola. Él también es ex regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Nos acompaña Manuel Zapata, quien vamos a tratar un tema bien importante que tiene que ver justamente con el desarrollo urbanístico. Para ustedes, hermanos emprendedores, emprendedor sobreviviente, que deberías convertirte en un emprendedor empresario, ¿no? Y mirar el tema exportador, sobre todo hoy que tenemos nosotros el megapuerto de Chancay, aquí nomás, que ves la puerta hacia el mundo, tanto para que el mundo venga a Sudamérica, no solo el Perú, porque va a venir a comerciar en Sudamérica, va a comerciar a través del puerto de Chancay, y viceversa, para que nosotros, la región Lima provincia, sobre todo nosotros, tengamos la gran oportunidad de poder exportar un montón de productos agrícolas, agroexportador, acuícolas, etcétera, etcétera, que somos tan ricos. Nosotros decimos el Perú es un país rico, decimos que somos ricos, pero realmente somos pobres porque no hacemos absolutamente nada con toda esta riqueza. Y es ahí donde Manuel, ¿no? Compañero, amigo, hermano, tuve la oportunidad de estar con él la semana pasada, de verdad que me dio mucho gusto, que después de 5 años, ya de 2 años de haber terminado su periodo como regidor, el pueblo de Manchay, ¿no? Del asentamiento humano de Jicamarca, los ficus, ¿sí? Gracias, Manuel. Los ficus, pues, efectivamente lo llamaran para reconocer el largo labor y trabajo que había realizado en su gestión, pero que terminando su gestión continuó haciéndolo hasta que le entregaron pues ese tan ansiado certificado que para ellos significa pues la puerta para su titulación, para usar su agua, su desagüe, su gas y todo lo demás, y más aún, para que sirva de un fuente de financiamiento, porque con ellos estamos pensando trabajar todo lo que son los proyectos productivos para generar el empleo, porque necesitamos generar empleo productivo, necesitamos dejar de ser solamente meros comerciantes, lo que más crece es el comercio, todos vendemos, y nadie produce, o muy pocos somos los que producimos, ¿no? Estoy hablando de bienes, no estoy hablando de servicios, porque todo el mundo produce también servicios, para hablar con propiedad. Muy bien, Manuel, muy buenos días, bienvenido a este programa de Radio Platino. ¿Cómo estás? Muchas gracias, César, muy buenos días. Agradezco la invitación, ya que nos hace tocar un tema muy relevante como es no solamente la zonificación como tal, sino el ordenamiento urbano, que últimamente ha sido replanteado no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, y por las razones que vamos a explicar. Pero es importante tocar esos temas, ya que alrededor de un ordenamiento territorial o de una zonificación se mueve la economía de un país, la economía de una región, y no solamente el aspecto económico, sino también los temas sociales y ambientales. Entonces, justamente relevo la importancia de esta conversación, porque nos va a permitir tomar experiencias de otras latitudes del mundo y ver cómo va a impactar esta necesidad de ordenar y de zonificar a Lima provincias, porque se está convirtiendo, como tú lo has dicho, en la puerta del mundo a través del puerto de Chancay. Así que aquí estamos, César, dispuestos a exponer algunas ideas en cuanto al tema de ordenamiento y zonificación como corresponde. Muy bien, Manuel, yo, verdad, es un gusto que estés con nosotros. Realmente el trabajo que tú has venido realizando a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como regidor, como presidente de las comisiones que te ha permitido, pues, conectarte con el pueblo, ¿no? Con ese pueblo que busca de manera desesperada, pues, que sus atenciones sean atendidas, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba hace un momento que antes que empezáramos, la gente se llena la boca de hablar del informal, ¿no? Cuando realmente antes de decir informal, porque lo usamos de manera peyorativa, ¿no? Y ahí cada vez trato de dar argumentos de que antes de que hablemos de informal, ¿no? Como por ejemplo hoy que estamos aquí en Huacho, porta la campaña navideña, perseguimos a los hermanos ambulantes, hay gente que no está de acuerdo, que le demos el espacio para que pueda producir y que pueda generarse un ingreso, porque
porque ser informal, en primer lugar, Manuel, tiene que ver con que primero revisemos, ¿no? ¿Pagas tu baja policía? Si no pagas tu baja policía, también eres informal. Si no pagas, si tu casa no tiene título de propiedad, también eres informal, ¿correcto? Entonces, antes de hablar de informal, primero mirémonos si somos realmente formales. Y yo les voy a decir una cosa, señores, somos un país 70 a 80% informal, ¿correcto? Por lo tanto, quien promueve la informalidad es el Estado. El Estado es el primer promotor de la informalidad. ¿Por qué? Porque cuando la Junta de Pobladores del asentamiento humano, por ejemplo, el día de ayer estaba con la gente de Huaral, Ucayama, el asentamiento humano San Juan de Dios, que tiene más de 6.000 pobladores, que están con este mismo problema de su titulación, Manuel, ¿no? Entonces, le decíamos, ¿tienen ustedes título de propiedad? No tienen título de propiedad. ¿Tienen ustedes, queremos desarrollar proyectos productivos? ¿Dónde está la fuente de financiamiento? Está en su casa, su propiedad. Su propiedad es una fuente de financiamiento para ellos. Entonces, cuando nosotros, esa población se junta y le tocan la puerta a la municipalidad de Ucayama, de Huaral, y le dicen, señores, necesitamos formalizarnos, el alcalde no le da atención, no le dan cita, no promueve la formalidad, no promueve el darle su zonificación, su título de propiedad. Entonces, preguntamos, ¿quién promueve la informalidad? ¿Nosotros o el Estado, Manuel? Claro. Mira, justamente has tocado un buen punto porque nos permite, la primera pregunta es decirnos, son informales, pero ¿para quién? ¿No? Para el propio Estado. Entonces, si el Estado no puede o reconoce a un sector informal amplio, 70% en cuanto a MIPES, pero no solamente es la MIPE la informal, sino también hay propiedades informales, como las que hemos visitado la semana pasada en Manchay. Entonces, significa que el sistema no está funcionando, ¿no? El ordenamiento de formalización del país no se ajusta a nuestra propia realidad, en materia laboral, en materia de tierras. Entonces, esto nos trae a colación algo, mira, César, en el año 1983 en Europa, en toda Europa se dieron cuenta de que no había un ordenamiento territorial, que esto había crecido a nivel de Europa con un sesgo de mercado solamente, desordenado, y que solamente tenía un atisbo económico. Entonces, en Europa, en 1983, imagínate, se pusieron de acuerdo y sacaron una norma europea para ordenar Europa, considerando la heterogeneidad de los territorios y a la vez que estos territorios zonifiquen sus actividades, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ambiental, social, cultural incluso, ¿no? Que requería para tener un crecimiento más armónico de la sociedad europea. Esto prácticamente también ha venido hacia Latinoamérica y se han desarrollado una serie de normativas que son tan vastas que ni las propias autoridades, y lo digo por experiencia, ni las propias autoridades que ejercen los gobiernos de diferentes niveles las conocen. Por ejemplo, mira, a nivel laboral, estuve escuchando una exposición de un laboralista y decía que tenía que leerse 5.000 páginas para conocer todo el aspecto laboral del Perú. 5.000 páginas, ¿no? Y cuando le preguntaron, ¿y a nivel tributario? No, para nivel tributario tienes que leerte 20.000 páginas, ¿no? Para conocer realmente cómo funciona la tributación en el país. Es decir, 4 o 5 años de solamente leyendo normas que todas son buenas, pero que ninguna o poco se aplica, y más aún no tienen efectividad. Entonces, ¿qué cosa permite en este caso una zonificación? Una zonificación, ya te dije que identifica la heterogeneidad en los territorios, pero lo que busca es buscar la actitud, ¿no?, territorial, del terreno propiamente dicho, para buscar eficiencia, ¿no?, y tener un desarrollo social y económico mucho más progresista, por decir. En Europa y en el país también, lo que ocurre es que
con el énfasis económico, lo que hacen las poblaciones extremadamente pobres es irse a terrenos extremadamente pobres ambientales. O sea, lógicamente que en San Isidro, en Miraflores, se toman los mejores terrenos, los planos, los que están cerca de las cuencas, tienen agua, tienen servicios públicos. En cambio, el pobre, ¿qué hace? El pobre se va a lugares marginales, se van a los cerros, a las laderas, donde no hay agua, donde no hay servicios públicos, ¿no? Y van en detrimento de su propio medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en Lima provincia o en la zona Sierra del Perú van hacia cerros, lo que hacen es una tala indiscriminada, se van absorbiendo sus propios recursos y van agotando ya en un terreno ambientalmente pobre, lo van a seguir empobreciendo. Entonces, y eso se va a reproducir. Por tanto, la zonificación lo que te permite es tener una visión, que es lo que el país no tiene, una visión que ordene los territorios y que compense. No puede ser de que solamente algunos se beneficien de una zonificación con espacios públicos todo favorables, no, sin que otros, como ya lo he explicado, simplemente tengan los peores terrenos de la ciudad. Entonces, la zonificación lo que trata es de darle un ordenamiento, ¿no? Con una visión ambiental, con una visión social, con una visión económica Manuel, y cultural, propiamente dicho. Manuel, disculpa que te interrumpa, pero no vayas a cortar tu disertación. Aquí en Lima provincia nosotros tenemos 500.000 hectáreas que el dueño sigue siendo bienes nacionales. Y nosotros como región deberíamos ya haber transferido esos terrenos a la región, ¿correcto? Entonces, esa es una tremenda, digámosles, falta de tino por parte del gobernador regional. Tenemos 20 años ya en este tema de la región, pero los terrenos siguen siendo dueños de bienes nacionales y eso es un gran entrampamiento para nosotros poder formalizar a miles y miles y miles de ciudadanos, tanto en el tema urbano como en el tema rural, ¿no? Entonces, eso pasa en todo Perú, ¿correcto? ¿O cuál es tu opinión ahí, Manuel, con respecto a ese tema de la regionalización y el tema de los terrenos con bienes nacionales? Sí, perfecto. Sí, no, mira, el país, antes, bueno, como te decía, ¿aló, me escuchas? Sí, estamos, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, Manuel. Se ha paralizado la pantalla. Mira, el país ha crecido desordenadamente, y no solamente el país, sino el mundo. Mira que los años 80, te decía, una referencia de ordenamiento en Europa, los años 80. Aquí en el Perú, no solamente hemos crecido desordenados, sino que continuamos desordenados, ¿no? Entonces hace falta, por el propio crecimiento de la dinámica económica del país, hace falta reordenar. El problema, César, es que el ordenamiento está viniendo por iniciativas particulares, por ejemplo, de empresarios que requieren hacer determinado proyecto en determinada parte del país, y bueno, a partir de ahí se vincula con el gobierno regional, gobierno local, y le dice, yo quiero ocupar determinado espacio y formalízame. Y demora naturalmente muchos años en hacerlo. Y por otro lado, la propia población. La población crece, se extiende, se desarrolla, se amplía, ¿no? Y lo que hace es ordenarse por iniciativa propia, o sea, por su propia necesidad, de la búsqueda de servicios públicos, el agua, la educación, la salud, la luz y la propia titulación, lo que hace es ordenarse y acudir hacia su municipalidad para que le brinde la formalidad del caso, ¿no? Y pueda obtener los servicios. Entonces, la iniciativa, ¿quién la tiene actualmente? La tiene el particular, o sea, la sociedad, el poblador. Pero, ¿y dónde está el papel? ¿Dónde está el papel del gobierno? Y eso no es correcto. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que el Estado vaya en búsqueda de la formalización de ellos. Es a la inversa. Así es. ¿No? Entonces, por eso es que eso sostiene la tesis de que el Estado es promotor de la informalidad. El Estado es el informal.
el Estado es el informal, no somos nosotros. Sin embargo, nos quieren hacer creer, ¿no? Tú tienes la culpa, quédate en tu casa, no salgas, tú eres el informal, tú eres el desadaptado, tú eres el energúmeno, y esa es una política de destruir la moral del peruano. Nos están destruyendo la moral, Así es. y eso es algo que no podemos permitir, ¿no? Muy bien, Manuel, nosotros quisiéramos... Pero justamente, sí. mira, justamente César, ahí vienen hombres como tú, que los hay en diferentes lugares del país y sobre todo en la región Lima, interesados por resolver estos problemas, no solamente desde abajo, por una necesidad natural, sino como gestor público. El ordenamiento territorial, que implica una nueva zonificación, después de un diagnóstico y ver cuál es la visión de desarrollo de la región, lo que te permite desarrollar es políticas públicas, ¿no? Correcto. Que es lo que no hay desarrollado, ¿no? Y una política pública sería reconocer de que el Estado y el gobierno regional o municipal no está en capacidad, ¿no? Como para poder entender esta realidad. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que partir por desarrollar capacidades justamente en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Aquí cada gobernante que viene con sus asesores y desplazan lo que ya se ha avanzado. Es como si empezara una nueva gestión. Sí, hacen lo que creen que ellos hacen lo que creen lo que es correcto hacer, ¿no? Así es. Y no hay una línea de continuidad, no hay nada, ¿no? No, y muchas veces, lamentablemente, tenemos autoridades que no tienen visión. Eso se ha demostrado. Mira, en el país no ha habido visionarios, ¿no? Como no los ha habido tampoco en Chile, que vamos a hablar dentro de un momento, ¿no? Y lo que ha habido es grandes iniciativas. Por ejemplo, el presidente Alan García miró al futuro, a un país hacia el 2050, y antes fue Pérola. Pero no tenemos gobernantes de ese nivel, o sea, que tengan una visión integral y de futuro para el país. Entonces, mira, aquí quisiera, ya que tu audiencia debe estar, mucha gente debe estar interesada en en qué situación está mi predio, en qué situación está mi pueblo. Sí, así es. En Lima, provincias, en la región de Lima, no solamente hay un crecimiento demográfico desordenado, que le implica acudir a servicios públicos que no tiene, hasta titularse. Entonces estarán preguntándose, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿No? ¿Y qué medio, qué nos va a permitir hacer? Porque está bien diagnosticar, porque del diagnóstico ya estamos largamente superados. Entonces, ¿qué hacemos? Somos un país sobrediagnosticado gracias a nuestros amigos los caviares, que lo único que saben hacer es diagnosticar todo, nada más. Así es, ¿no? Y papeles, y después se van al escritorio y ya cobraron pues claro. Y encima lo hacen mal, porque encima lo que hacen es copiar de otros países y pegar acá, como si fuese... Entonces, mira, la realidad nacional es la misma, tiene casi la misma característica. Hay poblaciones que no tienen título, lógicamente, porque no tienen servicios o porque están situadas en áreas no residenciales. Es decir, su zonificación es una zonificación rústica, de repente PTP, están en lugares ambientales, etcétera, o incluso están en el medio de una vía, porque así ha ocurrido. Y lo peor es que no es hace un año o 2 años que están ahí, sino tienen 20 hasta 30 años. ¿No? Y lo que tienen es el agua y la luz provisional, gracias a decretos que se sacaron por los gobiernos para adaptar de eso, pero no han cumplido con formalizarse como deberían, ¿no? Como lo necesitarían. Y como escribían algunos sectores, formalizar no solamente te trae el servicio de agua, el servicio de luz o el título de propiedad, sino que el título de propiedad se vuelve en una herramienta financiera, ¿no? Tú lo acabas de tocar. Una vez que yo tengo un título, lo que puedo hacer es buscar financiamiento para mi proyecto, mi emprendedurismo, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer concretamente en este caso de la informalidad de los predios hay 2 vías.
la vía del ciudadano común y corriente es preparar un expediente técnico, ¿no? Donde tenga que plantear, justificar el por qué desea cambiar la zonificación en la que se encuentra, que puede ser están en un cerro, es un área de tratamiento especial, un paisajístico, etcétera, para cambiarlo a residencial. Lo que normalmente hacen los pueblos, se organizan, llaman a un ingeniero, un arquitecto, estos le elaboran un expediente técnico, y este expediente técnico es presentado hacia la municipalidad provincial, en este caso. La municipalidad provincial, las municipalidades provinciales son las que tienen esta potestad, solamente ellas, de cambiar zonificación. Por ejemplo, hay muchos lugares, y aquí en Lima te cuento experiencias, Sedapal no le puede poner agua a un pueblo que no tiene zonificación residencial, y se demoran años y años, ¿no? Recién... Esa es la gran traba, ¿no? Claro, y no solamente Sedapal, el mismo COFOPRI y otros. Entonces, lo que pasa es que las instituciones del Estado se echan la culpa entre ellos. Manuel, y Sedapal le dice... una consulta. Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, la luz sí se pone al toque nomás, sin ningún problema? Claro, no, en ambos casos, ¿no? O sea, el servicio de luz y agua la tienen provisionalmente. La tienen provisionalmente. Los asentamientos humanos la tienen provisionalmente a través de pilones, incluso hasta sus caños, que lo que hacen es jalar. Pero no conexión domiciliaria, no. No, pero no la tienen definitivamente, ¿no? Y no la tienen porque no son residenciales. Claro. En el caso de las viviendas. Entonces, un poco resumiendo, el expediente se presenta a la municipalidad provincial la evalúa y a través del consejo saca un acuerdo para que sea cambiada la zonificación de este poblado, de esta población. La otra forma es que la municipalidad asuma pues el compromiso, se ponga los pantalones largos y diga tengo que hacer un reajuste integral de la zonificación de mi distrito, de mi provincia. Es decir, o sea, yo como alcalde, el alcalde en este caso tiene mucha responsabilidad porque yo como alcalde veo que hay asentamientos humanos por todos lados y en qué momento comienzo a cambiar la zonificación justificadamente. Lo que ocurre es que también hay asentamientos humanos que se ubican en zonas de riesgo, ¿no? Entonces, estos asentamientos humanos tienen que hacer un plan de mitigación de riesgos hasta lo que se pueda. Pero la gran mayoría lo ha superado a nivel urbano. Por eso que el alcalde el alcalde distrital debe plantear ante la municipalidad provincial, yo quiero hacer mi reajuste de zonificación en todo mi distrito, aquí, allá, y es una gestión que favorece a todos. O sea, ya no es el trabajo individual de este pueblo que va a rogar al alcalde distrital, sino que el alcalde se pone los pantalones y dice, toda mi población merece ya una formalización en el tema de zonificación. Esa es una vía, César, que creo que hay que fortalecerla, hacerla conocer a la población, porque población que vive muchos años sin saber cuál es el conducto para formalizar, ¿no? Y eso creo que hay que concientizar no solamente a la población, sino más a las autoridades, para terminar con este problema, ojalá que pronto, ¿no? Pero depende de decisiones políticas, y tú lo has visto a través de algunas anécdotas, ¿no? Pero mira, sí. César, no solamente es la formalización predial, o sea, de donde yo vivo, ¿no? Sino hay diferentes niveles de zonificación o de ordenamiento territorial, por ejemplo, un país, una región. En el caso de la región Lima, y quiero tocar ahí un punto estratégico, ¿no? La región Lima tiene una ubicación estratégica, primero porque rodea a toda Lima metropolitana, que es el centro, la capital del país, ¿no? Así es. Y la región Lima está sufriendo cambios de zonificación y de ordenamiento territorial por la fuerza del desarrollo económico, o sea, con esa dinámica. No pensó al revés, o sea, no hubo un pensador visionario de Lima, de la región Lima, de hace 20 años, que diga esto va a pasar. Sino ya está ocurriendo, me monto al caballo. Por ejemplo, lo que tenemos ahorita, lo más cercano que tenemos hacia el sur es el proyecto industrial tecnoecológico de Ancón. Sí, ¿no? Correcto.
entonces que está ocupando, que es un proyecto del Ministerio de Produce, que ya está en proinversión, listo para ser entregado, concesionado, esos terrenos, que van a dar en una primera etapa cerca de 80.000 empleos, ¿no? Eh, este nuevo emporio industrial, que es lo que se está replanteando como parque industrial. Tú has escuchado de los parques industriales anteriores, ¿no? Sí, Los tradicionales, lo tipo Villa Salvador, que ya más que parque industrial parece zona de vivienda. claro. Entonces, se está replanteando los parques industriales a nivel nacional a través de las PITE, que lo que permite es el desarrollo, ahora sí, de las MIPE, ¿no? En esta zona del país va a ser de Ancón, que está pegadito a Huaral, ¿no? Así Lo es. que va a Ocayama, ocurrir es, pegadito a Ocayama, el distrito de Ocayama, Guaral. imagínate, entonces Ujú. va a crecer no solamente es un área de servicios, sino de desarrollo de pymes. Se estima que alrededor de 50.000 pymes se van a desarrollar en esta zona de Ancón. Pero esta zona de Ancón va a desarrollar una serie de servicios, ¿no? Por ejemplo, todo el transporte naviero, ¿no? El transporte naviero que viene del Callao, que se demoran 40 minutos para llegar a esta zona y tiene una extensión territorial en distancia mayor a la que tiene el nuevo puerto de Chancay. Desde esta zona hasta Chancay llegas en 18 minutos, ¿no? Por esta zona se va a desarrollar no solamente un gran área residencial, sino se van a desarrollar áreas de servicios públicos, salud, educación, vivienda, porque naturalmente esta gente que no solamente va a trabajar, va a vivir en la zona. O sea, ya no va a venir pues de Villa Salvador, del centro de Lima, sino va a venir de las zonas cercanas y se van a quedar a residir ahí. La pregunta es, ¿y quiénes se benefician más quiénes se pueden beneficiar más, César, de este proyecto de Ancón que están haciendo, que va a estar por nacer? Los de Lima, que se demoran 1 hora en llegar a Ancón, los de Villa Salvador, que se demoran 2 horas o 3 horas en llegar a Ancón, o O los los de de Guaral, Guará. que están a 10, 15 minutos. ¿Quiénes se van a demorar? Cuando comiencen a hacer todos los trabajos y venga gente de diferente lugar, la industria hotelera que van a utilizar, ¿no? Para alquilar, va a ser de Ancón, que no tiene esa capacidad, o va a ser de Huaral. De Tiene que Guaral, ser de Huaral, ¿no es así cierto? es. Entonces, este proyecto tenemos que integrarlo. O sea, no solamente es un proyecto del distrito de Ancón de Lima, sino que prácticamente es el extremo más pegado al norte y que va a crecer potencialmente por el puerto Bueno, de Chancay, que ahora te voy te a decir cuento, de qué se trata. Manuel, es realmente, o sea, el Pite de Huancón, que yo sí que lo hemos visto, que está ahí nomás apegadito al peaje, prácticamente es el límite con Lima Provincias. Es el Así límite. es, El somos límite, ahí límites. nomás es, ahí nomás es. Porque del peaje de Ancón hacia adelante ya es Lima Provincia. Así Y es, el Pite de Ancón que me estás mencionando justamente está ahí nomás, al costadito. así es, Eso es. así es. Ahí es. Son 1.300 hectáreas. Imagínate, son como, no sé, 10 millones, 100 millones de metros cuadrados, ¿no? Que va a ser pues algo inimaginable. Y por ahí he visto en el proyecto que te voy a alcanzar, que aprobamos en la Municipalidad de Lima, es se van a desarrollar vías ferroviarias que van a unir esa zona con la sierra del Perú, ¿no? El tren, como le llaman, el tren de cercanías del norte, va a pasar naturalmente por ahí y no solamente va a tener una carga de pasajeros, sino también carga industrial. Por eso que es importante de que los futuros gobernantes de la región Lima tengan en cuenta cómo hacer para desarrollar esta zona a través de un ordenamiento económico, social, que permita no solamente la residencia por esos lugares, porque se va a potenciar, imagínate los conjuntos habitacionales que se pueden hacer en Guaral, que van a estar cerca, que van a vender viviendas a los que están en Ancón, etcétera. Entonces, esta es una iniciativa que tiene que ser integrada, que tiene que ser estudiada y desarrollada para beneficio de Lima Provincias Norte. El otro
El otro tema que te decía, que está impulsado por la fuerza de la dinámica económica, es el puerto de Chancay. Mírame, ayer te comentaba que hay una competencia desde de los años 2000 por dominar el Pacífico, ¿no? ¿Y por qué dominar el Pacífico? A través de los puertos. Porque el gran desarrollo mundial se da en el Asia, pero en el Asia que está en el Asia del Pacífico, ¿no? Del Océano Pacífico. Ahí está China, está Corea del Norte, está la India, que mira al mundo, lo mira estratégicamente hacia este lado del país, este lado de Sudamérica, donde los únicos que compiten por la supremacía del Pacífico es Perú y Chile, por su extensión territorial. Entonces, yo me acuerdo que Alan García, por ejemplo, decía, lo que viene para adelante ya no va a ser la guerra del Pacífico, sino va a ser la guerra por el Pacífico, por el control y por el dominio del Pacífico. Entonces, el Perú se puso las pilas y hubo una suerte de inversiones en el puerto del Callao. Tanto que han logrado superar al puerto de San Antonio, que es el puerto más fuerte de Chile, ¿no? Y, por ejemplo, actualmente la estadística dice que el Perú se encuentra en sexto lugar a nivel del Pacífico, pero en primer lugar, segundo lugar, el puerto de Guayaquil en Ecuador y después Callao. y después el Callao, lógicamente, y después viene el puerto chileno. Bueno, ¿qué va a pasar con el puerto de Chancay? El puerto de Chancay tiene dimensiones mundiales. El puerto de Chancay, cuando se desarrolle, va a ser el hub portuario de Panamá hasta de todo el Pacífico. Es un puerto que te va a permitir, por la profundidad y por el desarrollo, traer estos embarcaciones portadores de container, ¿no? Que no son posibles traerlos al Callao, ¿no? Va a ser la puerta de entrada del Pacífico hacia esta parte de Sudamérica. Es decir, Chancay va a superar al Callao. Imagínate la dimensión, siendo el Callao superior a los puertos chilenos. Eso quiere decir que Perú se va a consolidar, ¿no?, en el dominio marítimo del Pacífico de aquí a los próximos 50 años, pero que Chancay va a ser el puerto líder, ¿no?, del Perú. Entonces, ¿dónde está ubicado Chancay? En la región de Lima, ¿cierto? ¿Cuántos puestos de trabajo va a generar en esta primera etapa donde se van a invertir 1.300 millones de dólares? Aproximadamente, unos 20.000, 30.000 puestos de trabajo para la zona, que consta no solamente de temas portuarios, sino que va a cruzar la ciudad subterráneamente. O sea, para no crear el caos, va a haber un túnel subterráneo que va a cruzar la ciudad para mover tamaña dimensión de mercaderías y de cosas que vienen a través del puerto. Pero hay un tema, César, que tiene que ver con lo ambiental, y es el reclamo de los que viven en Chancay, ¿no?, que han marchado la gente de Chancay, porque también hay un impacto. La pesca artesanal, ¿no? Hay un tema de impacto social, Así impacto es. ambiental, ¿no? Hay un tema Las ahí. paredes se rajan por las detonaciones, se pierden espacios públicos, hay incluso ahí una fortaleza, me parece, de Chancay, tiene historia, la pesca, etcétera, el deporte acuático, etcétera. La pregunta es, si tenemos un puerto de esa dimensión a nivel mundial, que dicho sea de paso lo está construyendo la naviera más grande del mundo, ¿no?, una naviera china que se llama COSCO, la más grande del mundo está construyendo ahí. Pero la autoridad regional no solamente debe decir, bueno, está muy bien, avancemos, porque va a traer desarrollo turístico, hotelero, económico, etcétera, a la región, sino también debería acudir hacia la preocupación que tienen los vecinos de Chancay y decir, bueno, ¿cómo mitigamos esto? Claro. Y que ocurra ahora, César, que ocurra ahora lo que no esperemos que ocurra después, que es tener a una Chancay vigorosa, desarrollada,
ordenada, con zonificación, con servicios públicos, y no sea Chancay el Cajamarca, donde se saca todo el oro y que es la zona más pobre del Perú. Entonces, y esto se logra con una herramienta que se llama ordenamiento urbano, con planeamiento, con zonificación. Entonces, la zonificación para la zona norte de Lima región no solamente va a decir, bueno, dónde se ubica todo el servicio turístico, el servicio residencial, etcétera, sino también cómo ordenamos a los propios vecinos de Chancay para su propio desarrollo. Pero tienes que planear, tienes que ordenar y tienes que zonificar. Entonces, lo están haciendo seguramente reactivamente. Entonces, ahí estás tú, porque sé que eres candidato también al Parlamento Nacional, donde vas a salir a través de los medios y visitando a los vecinos para que la autoridad se preocupe de estos temas de futuro. Esto es, César, en sí, materialmente, ¿para qué sirve el ordenamiento territorial? Claro. Y Manuel, ¿cómo debemos usarlo como una herramienta de futuro? Y mira, y termino con esto. Sí, no, claro. Perdón, nada de terminar, es el norte. El sur del país nuevamente se vuelve a Orcañete y todos estos se van a tener que plantear reordenamientos territoriales y reajuste de zonificación. ¿Por qué? Por el tren de cercanías. El tren de cercanías está proyectado para salir, ya se dio la buena pro para que se haga el expediente técnico a una empresa que debe culminar en noviembre y diciembre de este año. Ya tenemos expediente técnico. Entonces, el próximo año seguramente se va a desarrollar y próximamente se va a poner a licitar. Bueno, ¿qué hacemos? Esperamos a que termine todo y que inicie la obra, porque ese tren de cercanías va hasta Ica. O sea, va a cruzar todo Lima Sur. De Barranca a Ica. De Cañete, ¿no? O sea, desde Lurín hasta Ica. Barranca está en el norte. Todavía lo del tren de cercanías al norte todavía está durmiendo el sueño de los justos. Claro, pero el proyecto original, Manuel, es de Barranca a Ica. Claro, ¿no? Pero en esta etapa, lo que se ha planteado para hacer el expediente es desde Lurín hasta Ica. Lurín. Pero va a pasar por todo Lima, la zona sur de la región Lima. Entonces, nuevamente se desarrolla el comercio, se desarrolla la industria turística, las viviendas, los servicios públicos, porque van a tener que comprar terrenos, van a tener que desplazar a gente, ¿no? Para que pase por ahí el tren. La pregunta es, ¿dejamos que la empresa privada o que Proinversión nos digan qué hacer en nuestra región? ¿O tomamos la iniciativa, los propios, la región Lima, y decimos, esto queremos, ¿no? Entonces, es otra mira, el norte de Lima región, la región Lima, el sur de la región Lima, y hay proyectos que yo he dejado encaminados desde la Municipalidad de Lima, porque había un interés de la región de Huancayo, la Municipalidad de Lima y la región Lima de interconectar a través de Canta, me parece, ¿no? Huánuco y Huancayo, ¿no? O no, sería Canta, Huaycán. Claro, Huaral Canta, claro, Huaral Canta, sí, está bien. Claro, que iba a pasar por zonas productivas de la sierra para trasladar lo que produce la sierra, ¿no? Entonces, eso todavía yo lo dejé en un preestudio, cuya iniciativa la tiene el Gobierno Regional de Lima, Gobierno Regional de Lima y Gobierno Regional de Junín. Todo esto se viene, que son cosas que yo conozco a nivel macro, ¿no? Pero que a nivel de cada ciudad, que tiene sus propios proyectos, si los tiene. Estuve revisando hace un momento cuáles son los proyectos de la región Lima colgados en el portal del gobierno regional. He visto pues pistas, veredas, una posta, por favor. Entonces creo que a través tuyo, César, deberíamos dotar de una altura de gobernantes en la región Lima, no mirar que un distrito de Chancay o de Huaral o de Cañete generen su propio desarrollo aislado, sino integrarlos, ¿no?
Y eso solamente lo vamos a hacer con hombres como tú, o sea, que tienen una visión no solamente de las MIPES, sino del propio engranaje social económico, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, y con esto termino esta primera parte, ¿cómo puedes pedirle a las MIPES que se dedican a la industria que desarrollen si el lugar donde están es alquilado, ¿no es cierto? Saben de que de repente no tienen una zonificación comercial o industrial y que, bueno, algún día saldrán, ¿no? Algún día saldrán. Lo que no tiene este microempresario, este pequeño empresario, es una estabilidad formal para poder desde ahí despegar. O sea, mi terreno no es industrial, el Sí, terreno no es mío, y y si es mío no encima, está titulado. Manuel, y encima le decimos Claro, informal, le decimos hoy informales. claro, O sea, por la maldita SUNAT. lo discriminamos, no solo lo discriminamos, lo perseguimos, Manuel, Así es. ¿ya? Y ¿Sí? realmente, haciendo el análisis como lo estamos haciendo ahorita, quien promueve todo eso es el mismo Estado. Exactamente, el desorden, ¿no? El Para desorden lo promueve beneficio. el Estado. No Sí, hace, sí, sí. no aplica el desarrollo urbanístico, no Para nada. implementa el desarrollo urbanístico, porque existe el desarrollo urbanístico, está en papeles está ahí, que seguramente se puede mejorar, Papeles. seguramente, pero que no se implementa, no se lleva adelante. La gente tiene que generar su empleo, ¿no? Por eso ahí, Manuel, yo estoy hablando del emprendedor, del emprendedor sobreviviente y el emprendedor empresario. Y lamentablemente la gran mayoría es el emprendedor sobreviviente que busca llevar un plato de comida a su casa. Pero el emprendedor empresario también sigue siendo informal, por eso decir informal no es correcto, porque el emprendedor, el emprendedor empresario no tiene una zona donde desarrollarse, como los parques industriales, no tienen el desarrollo, quieren tramitar una licencia de funcionamiento y la zona donde se encuentra, que ha sido declarado parque industrial como que en Lima. Aquí en Lima supuestamente tenemos 40 parques industriales, seguramente tú sabes eso. Pero realmente si nosotros vamos a mirar si esa zona es parque industrial, no es parque industrial. Es zona urbana, Urbana, es semi-urbana. semi-urbana, y por lo tanto su licencia que no lo pueden tramitar, ya eso es informalidad, Así ¿no? es. Entonces es un mundo de loco, ¿no? Realmente es bien interesante lo que tú dices, Manuel, y es lo que venimos diciendo, ¿no? Nosotros, sí, dijiste hace un rato un tema importante, ¿no? No ha habido una persona que lo haya pensado o dicho. Sí lo hemos pensado. No hace 20 años, pero hace 10 años hablamos nosotros hablamos del tren de cercanías, pero de Huacho a Lima, ¿no? La importancia de la zona norte a Lima, porque realmente bueno, en esa época, en el año 2010, nosotros hicimos el estudio, 30.000 huachanos trabajaban en Lima, 30.000 huachanos trabajaban en Lima, iban y venían, muchos de ellos ya radican hoy en Lima, hoy debe ser mucho más, yo creo que ya hoy debemos estar hablando de alrededor de 50.000, seguramente, ¿no? Entonces, y los costos, y no es posible, por ejemplo, Manuel, que un bus se demore 4 horas llegar de Huacho a Lima, por ejemplo. No es posible, son 130 kilómetros, 4 horas. ¿Por qué? Por falta de infraestructura vial productiva, ¿no? Que no es lo mismo, que, como tú me has dicho, si vemos los proyectos, revisamos, todo es cemento, ¿no? Vereditas, losas deportivas, canchitas por acá, cosas, pistas, una pista de 200 metros, 300. Oye, señores, ese trabajo es para la municipalidad. Esa es otra de las cosas, Manuel, que el desarrollo urbanístico nos pondría de cara a un ordenamiento hasta de las obras, porque el distrito tiene que encargarse de los huecos y las veredas. La provincia tiene que encargarse de las pistas, ¿no? De las pistas y la infraestructura, digamos, menor. Y la región tiene que encargarse de la gran infraestructura productiva. Pero no hay ese orden. La región está haciendo pistas y veredas del distrito, ¿no? Entonces hay un desorden terrible, ¿no? Donde realmente el presupuesto se mal invierte o se toma de una manera totalmente sin ningún conocimiento, sin ningún criterio, solamente gastar por gastar, ¿no? Y todavía la región Lima se jacta, ¿no? Y algunos periodistas que no saben ni dónde están parados, se jactan en decir, la región Lima 85% primer puesto en gasto público, ¿no? Entonces, ¿gasto público en qué? ¿En qué? ¿Para qué? ¿Por qué?
¿no? Definitivamente ahí es un tema fundamental. Nosotros queríamos, Manuel, hay preguntas que nos están haciendo en el Facebook, pero antes las preguntas, por favor, vamos a tomarlas al final. Yo quisiera que nos comentes cuál es el proceso, cuáles son los requisitos y el proceso normal que debe seguir para un cambio de zonificación, para obtener un título de una zona urbana. Y si es zona rural, que es lo que tenemos en gran cantidad aquí en la región Lima Provincia, cómo pasar de una zona rural a una zona urbana, ¿no? Para poder nosotros avanzar, porque, por ejemplo, nosotros estamos viendo que de la zona de, si venimos de Lima, arrancamos en el peaje y claro, llega a Baraguaral, luego salimos a Río Seco y Río Seco hasta Huacho, al menos hasta el peaje hay grandes zonas de terrenos que prácticamente se ha adueñado Quimpa, ¿no? O sea, Quimpa se ha adueñado de todo, prácticamente de la mitad de casi de todo ese litoral, ¿no? Claro, ya entendemos qué es lo que está pretendiendo hacer, porque si vamos a tener un megapuerto en Chancay, necesitamos obviamente grandes almacenes, ¿no es cierto? Entonces, ya hoy está Quimpa, que es una empresa formal, está traficando con terreno, hay que decirlo de esa manera. Y los huachanos tenemos que defender lo nuestro, tenemos que defender nuestros terrenos. Y hay que quitarle esos terrenos a Quimpa porque no es posible que ya nos estén poniendo todos los accesos a las playas, prácticamente nos han prohibido, y eso ellos no pueden prohibir los accesos a la playa. La playa es pública y no los pueden prohibir el acceso a las playas. No pueden agarrarse terrenos que no están sujetos a exploración y explotación minera, como es el caso de la sal. La sal está en una parte nada más que conocemos nosotros, que todos conocemos dónde se encuentra la punta de la salina, que es la zona donde está la zona de extracción. Pero todo lo demás no es terreno para extraer absolutamente nada, así que no utilicemos o no utilicen el pretexto de la sal para hacerlo, ¿no? Y acá quiero recordar a los señores congresistas que hoy son congresistas, ¿no? Y que dijeron que iban a defender el tema de Quimpa. Hasta el día de hoy no han movido ni un solo pelo, ¿no? Siempre la de siempre, ¿no? El engaño, la mentira, por unos votos, llegar al poder y finalmente olvidarse del pueblo. Muy bien, Manuel, yo quisiera estas preguntas, no sé, que nos ayude un poco para aclarar, para que la gente que nos está escuchando, que hay muchas preguntas referidas al punto, cuáles son los pasos. Y otra, la pregunta también es, COFOPRE, ¿cuál es el rol de COFOPRE? ¿Cuál es el rol de bienes nacionales? ¿Cuál es el rol de la municipalidad? La municipalidad, por ejemplo, te da por ejemplo, la municipalidad por captar dinero, te saca tu HR, tu PU, con posesión nada más. ¿Eso es válido finalmente, Manuel? ¿No? Entonces ahí hay varias preguntas que nos están haciendo los amigos que nos están escuchando. Mira, en primer lugar es importante conocer cuál ha sido la trayectoria de la adquisición de los terrenos que Quimpa tiene, ¿no? O sea, han sido cedidos por el Estado o han sido comprados y a qué valor. Porque, ojo, por ejemplo, este proyecto del puerto de Chincha, los terrenos eran de propiedad de la minera Volcán, ¿no? Y esta minera ha hecho una alianza con los chinos de Cosco y están desarrollando un proyecto privado, ¿no es cierto?, sobre terrenos que quién sabe cómo se obtuvieron y que lógicamente fueron comprando y comprando, pero ¿a qué precios? Ellos sí tuvieron visión, ¿no? Lamentablemente las autoridades no la tuvieron y dejaron que vayan avanzando porque he visto informes donde habían muros, lógicamente cercando los terrenos que compraban, pero nadie sabía para qué era. Entonces creo que hay que pedir mayor investigación sobre los terrenos de Quimpa, que saben que están al lado de una mina de oro, ¿no?, con el puerto de Chancay. Eso para dejarlo en el tintero, pero hay que remojar el lapicero de vez en cuando. Lo otro es, mira, ya toquemos el tema de la zonificación predial, ¿no?, de este ciudadano que no la tiene, o del que vive en la zona agrícola, que tampoco la tiene, que le impide tener servicios y título. Eso en principio. Entonces, para esto, lo primero que deberíamos tocar es que la parte normativa está tremendamente desarrollada. Y es más, te la voy a enviar, ¿no?, en manera de resumen, para que con los técnicos que tengas en la región de Lima,
puedan organizar unas brigadas de diagnóstico. Pero digamos, el rol principal lo tiene el gobierno regional. El gobierno regional debe tener un diagnóstico de todo el territorio de Lima región, que pueda haber identificado las zonas donde hay asentamientos humanos con zonificación no residencial. Entonces, a partir de ahí, lo que te decía es que debe coordinar con la municipalidad provincial. La municipalidad provincial es la única que tiene la competencia para hacer los cambios de zonificación y la desafectación. O sea, el gobierno regional puede tener una visión integral, pero debe coordinar con la municipalidad provincial porque es la que tiene competencia para hacer los cambios de zonificación y desafectar, ¿no es cierto? Entonces, si es que no lo hace el gobierno regional, vamos a tener que acudir a cada una de las provincias para que de forma individual, a través de su plan urbano, plan rural, pueda también identificar, o sea, todo parte de una identificación de los asentamientos humanos que tienen este problema. Están ubicados en zonas no residenciales. Y si no lo hace el gobierno, imagínate, el gobierno provincial lo hará el distrital y si no el poblador, ¿no? Entonces, a nivel de gobierno provincial, lo que se plantea la autoridad es decir, tengo que reordenar esto, entonces plantea un reajuste integral de los planos de zonificación que tiene actualmente. O sea, digamos, el plano está pintado de diferentes colores, con diferente zonificación, porque cada color identifica una zonificación. Por ejemplo, el verde es paisajístico, ¿no? El naranja es residencial. Entonces, tú tienes tu plano de diferentes colores y lo reajustas, ¿no? Reordenando la zonificación que deberían tener. Lógicamente con un estudio técnico del caso, que es de arquitectos, que es de ingenieros. Eso desde la visión provincial. Que no es otra cosa, César, o sea, el reajuste no es otra cosa que regularizar. Claro. Ya está ahí, tengo que regularizar, ¿no es cierto? Ok, ese es el procedimiento desde la autoridad. Pero como no lo hacen, lo que vamos a tener que hacer es organizar a la población, ¿no es cierto? Entonces, tú identificas los lugares o van a acudir hacia ti pobladores que tienen este problema y a cada poblador lo que hay que identificar es qué tipo de zonificación tiene. Algunos están en zonas rústicas, por ejemplo, los cerros son paisajísticos, ¿no? Otros pueden estar en zonas, no sé, rurales, pues, zonas hasta de vías, etcétera. Tienen cada espacio territorial está asentado sobre una determinada zonificación. Entonces, para esto, luego de identificar qué zonificación tengo, elaboro un expediente que tiene que ser firmado por un ingeniero. Este expediente contiene, lo primero que debe contener es una memoria descriptiva, el tiempo de antigüedad de esta población, toda la documentación que acredite la permanencia de estos pobladores, por ejemplo, títulos de la comunidad, no individual, no título de la comunidad, ¿no? Que puedas, que te autorice a ti ser el que tome la iniciativa de esta propuesta. Títulos debe tener qué servicios tienen desarrollados, cuál es la extensión a través de un plano, o sea, tienen que hacer un plano identificando su territorio, ¿no? Y con toda esta memoria descriptiva, más los documentos que la acrediten por la posición del terreno y el plano, que actualmente tiene que plantear su propuesta de cambio de zonificación. Entonces, la propuesta de cambio de zonificación es otro plano en la que dice, bueno, aquí se van a desarrollar estos servicios públicos, y esta zona quiero de parque, esta zona quiero de educación, esta zona quiero de salud y esta zona residencial. Es decir, es una propuesta a través de un expediente firmado por un ingeniero, donde hace una memoria descriptiva y dos planos, uno como está y otro como debe ser, ¿no? Entonces, esta es un expediente que debe ser presentado a la municipalidad distrital o provincial. ¿Qué va a hacer la municipalidad provincial? La municipalidad provincial lo que hace es pedirle opinión al distrito primero.
a la municipalidad distrital. Y ahí tenemos un problema, porque las municipalidades distrital tienen intereses, y si tú me caes bien como dirigente, te lo apruebo, y si me caes mal, no te lo apruebo. El análisis técnico viene para después. Entonces, hay un interés del alcalde en favorecer o desfavorecer a determinada comunidad, ¿no? Pero la opinión técnica del distrito no es vinculante. O sea, el distrito te puede decir no va, o sí va, pero aún así se pide la opinión. Si es que esto no ocurre, se va a la provincia, que sí, va a la gerencia de desarrollo urbano, a las gerencias que corresponden, da una opinión técnica y a través del voto del consejo aprueban la zonificación. O sea, no es un acto solamente administrativo, sino un acto de gobierno. O sea, el consejo reunido aprueba la zonificación. Por eso es necesario vincular no solamente a los alcaldes, sino a los regidores en estos temas, o sea, sensibilizarlos, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ahí yo me permitiría revisar algunas normas específicas. Hay municipalidades, por ejemplo, en Lima, municipalidades que se tardaban pues un año, distritales, en dar opinión. Entonces lo que hicimos acá es cambiar la ordenanza diciendo de que tenían 30 días para opinar. Claro. Y si no opinaban, le dábamos como aceptado e iba a Lima. O sea, acortaba ese plazo. Acortaba ese plazo, ¿no? Entonces, ese es en el caso de la zonificación. El canal desde la autoridad provincial puede ordenar todo, o la iniciativa organizada de la población para hacerlo. Ahora, también se puede hacer de forma individual, ¿eh? O sea, yo tengo una tienda que quiero hacerlo un mayor y puedo pedir una individualmente, también puedo pedir mi zonificación individualmente, que tiene prácticamente el mismo tratamiento. Lo otro es la desafectación, ¿no? Desafectar, por ejemplo, hay terrenos que están ubicados en zonas donde aparentemente en el plano, en el papel, podría ser un colegio, una comisaría, pero es un cerro donde nunca se va a construir nada, y donde ahí ya hay una residencia, pero como estaba asignado, estaba afectado para un colegio, lo que tiene que hacer es la misma documentación del expediente para la zonificación, pero pidiendo desafectar el terreno. De tal manera de que la desafectación, que también lo hace la municipalidad provincial, dice, ya no va a ser colegio porque perdió la naturaleza, que es una de las condiciones para hacerlo, y ahora va a ser vivienda residencial. Ojo, la zonificación o la desafectación no significan propiedad de ninguna manera. No significa. O sea, tú, porque hayas obtenido la zonificación, no te dice que ya seas el propietario, sino que es un elemento para que o COFOPRI o bienes nacionales digan, bueno, ya es zona residencial, vayamos, porque como te dije, lo primero que dicen es, no, pero si es pista, si es colegio o si es PTP. Entonces, no, primero hay que cambiar la zonificación o desafectarlo. Por eso que no está, a pesar que es importante, no te dice que eres propietario. Un cambio de zonificación no te da la propiedad. Y para ir concluyendo, mira, hay dos formas de obtener la propiedad de los terrenos. Uno es a través de una gestión individual que se hace a través de bienes nacionales. Si los terrenos son del Estado, haces tú una gestión, bienes nacionales te da los parámetros del terreno y te dice a quiénes pertenecen, y si que pertenecen hay un procedimiento de compra, que es una compra económicamente cómoda. Pero el procedimiento de titulación dejada de lado 10 años es la de COFOPRI, ¿no? Porque todo esto es estudio técnico que cuesta, es expediente que cuesta, es tiempo que cuesta. COFOPRI puede formalizar estos predios a nivel nacional porque tiene técnicos, tiene capacidades para hacerlo, tiene infraestructura, te hacen los planos gratuitamente, pero tiene que tener asignación presupuestal, ¿no? Lamentablemente, COFOPRI en los últimos años no ha tenido, de parte del gobierno, toma un presupuesto para que me titules a 500.000 de peruanos, ¿no? En el periodo de Alan García fueron 700.000, ¿no? Y un poco más los titulados. En los últimos años, ¿cuántos serán? 50.000. Los últimos 10 años, ¿no? Entonces creo que también ahí sería más útil
pedirle al gobierno una partida presupuestaria para que se le dé a COFOPRI y que le salga a cabo la parte de tu pregunta, que es un poco extensa, pero habría que explicarla en detalle para el conocimiento de tus oyentes. Es este Sí, un estamos pues, antecedente. Manuel. Sí, Manuel, Sí. se nos fue la señal unos segundos. Uh-huh. Por favor, ¿podríamos repetir lo que nos estabas mencionando? Ok. No digo, para un no propietario, no pagar, por ejemplo, arbitrios, que es limpieza, que es seguridad, que es alumbrado público, o pagar autovalúo, aunque eso habría que discutirlo si es legal hacerlo, ¿ah? Pero las municipalidades lo cobran. Y el que no es propietario lo paga porque es una manera de demostrar que Que está vive. viviendo desde un tiempo determinado, entonces lo hace, ¿no? O sea, de facto, de hecho, pagar la luz, el agua o la municipalidad son documentos que te permiten demostrar la vivencia de un determinado tiempo, ¿no? Y que actualmente los piden, imagínate. O sea, hay instituciones públicas que te piden eso como prueba para demostrar propiedad, incluso en el Poder Judicial. Cuando tú haces un acto de solicitud de terreno por vía judicial, lo que te dicen, a ver tus pruebas, autoavalúo. ¿Cómo van a pagar autoavalúo? Pero lo piden, ¿no? Entonces, son mecanismos que se utilizan para beneficio, en este caso, del poblador que futuramente va a pedir la Claro, propiedad de su predio, y ¿no? es una forma más de demostrar cómo promueve la informalidad, ¿no? Así es, así es. Ahí está el Estado apoyando la informalidad. Por eso, como tú dices, yo creo que ya deberíamos el término cambiarlo, Mm, ¿no? Decir, bueno, no cumplieron leyes, pero informales, ¿ante quién? Es la pregunta, así es. ¿no? Porque la gente, por ejemplo, las pymes, los trabajadores pagan impuestos, ¿no? Pagan impuestos cuando compran sus bienes, están pagando IGB, Así es. le pagan al trabajador, ¿no? El trabajador a su vez paga impuestos indirectos, etcétera. Es toda una cadena, ¿no? Que tiene que ser tomada en cuenta Así es. para después, para quitarle esa famosa denominación de informales lo que ahora, cuando a uno le dicen informal, se le ve como peyorativo ese Así término, es. ¿no? Así Y es. que creo que deberíamos cambiarlo. Es de Y en peyorativo eso y apoyo, discriminativo incluso. Incluso discriminativo. así es, así es. No, plenamente con esa visión que tiene sobre el término informal, que habría que determinar académicamente sobre qué informalidad se está hablando, ¿no? Así O es. informal para quién. Así es. Por eso Hernando de Soto ahí se equivoca cuando porque él realmente acuña ese concepto de informal, ¿no? Pero realmente no, que yo creo que no ha hecho un análisis claro de lo que es un ser informal, ¿no? Así es, así. No, habría el tema de informalidad, habría que tocarlo para otra hora más, si no Sí, 10 horas, tanto tiempo que hablar sobre el totalmente, tema, pero totalmente, Manuel. ya hay que ir avanzando Sí. sobre esos Ahí, temas que son relevantes, ¿no? a ver, acá hay una pregunta, ya vamos a entrar ahora al tema de las consultas. A ver, Este, claro. a ver, vamos a ver, hay algunas preguntas se han generado. Dame unos segundos, mientras lo ubico aquí. Para diferenciar la ilegalidad. A ver, nos dice, a ver, acá está. Gustavo nos dice,
hay una ley, la ley 30230, ¿no? Castiga las invasiones, sí, es verdad, ¿no? Ya no podemos, ya las invasiones ya se tienen que detener, ¿no? Porque eso es un tema que promueve el tráfico de tierra. Lo que gobiernos regionales pueden hacer es convenios de gestión para el ejercicio de competencias y funciones en materia de administración y adjudicación de terreno del Estado entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el gobierno regional. La nueva ley de municipalidades, la 27972, faculta a las municipalidades distritales al cambio de zonificación, Manuel. Nos dice que ahora los distritos pueden hacer el cambio de zonificación. Ajá. No es solo facultad de las provinciales, ¿no? Hay una nueva ley, la 27372, nos está mencionando. Ya. Ese es un dato interesante. Es reciencito, recién acaba de salirnos, como nos comenta. Ya, bien. Dice, Juan Carlos Chicoma, de Chiclayo, dice, quiero hacerle una consulta. Dice, él dice, tiene 20 hectáreas en el campo de Cajamarca, es una herencia y no cuenta con documentos. ¿Cuál sería el paso a seguir? Le han heredado 20 hectáreas, pero no tiene documentación. Bueno, no es herencia, ¿no? Porque no hay documento, ¿no? Solo tiene un papel de heredero nada más. Sí. Solo tiene un papel. Claro, en el primer caso, efectivamente, están prohibidas las invasiones y hay responsabilidad acerca de los promotores de la invasión. Y naturalmente puede haber un desalojo abrupto, violento, que para evitarlo lo que habría que hacer es que la autoridad planifique, ordene como propone el vecino, ¿no? Pero deberíamos ir también hacia un cambio de leyes, César, incluso de la propia Constitución, porque hay asentamientos humanos, o sea, gente que vive en zonas de comunidades, ¿no? Que por ley sus terrenos son intangibles, pero tienen vivencia de 30 años, sobre todo en Lima, metropolitana o en las zonas urbanas. Entonces, y hay un juicio interminable, y tú sabes cómo funciona el Poder Judicial, bien complicado. Entonces, lo que yo he escuchado de propuestas que hay que desarrollar, que es a través de desarrollar una norma constitucional que permita que el juicio lo adopte el Estado y que finalmente el resultado del juicio sea asumido por beneficios o costos para el Estado, ¿no? Y que a través de desarrollo de normas se le pueda titular a esa población de que por sí nunca la vas a sacar. Tú no vas a sacar a 100.000 personas de un lugar donde tienen vivencia, agua, luz, hasta desagüe, de 30 años hacia atrás. Entonces, ahí debería haber un desarrollo jurídico, hasta constitucional, ¿no? Por el lado del señor que nos habla de las tierras, habría que ver las tierras si son de comunidad, si son rústicas, si están en un ámbito predial en el campo o predial urbano. Y lo que tiene, habría que ver también la documentación, pero lo que tiene es seguramente una herencia a partir de un documento de transferencia de posesión. La posesión sí se puede transferir, así no tenga título, se puede transferir la posesión, ¿no? Y a partir de eso es todo un análisis pero muy particular, ¿no? Que puede ir a través del Poder Judicial o a través de notarios para pedir la propiedad de esto, por prescripción, etcétera. Hay una serie de modalidades, pero habría que ver específicamente cuál es la situación puntual del predio, ¿no? Pero lo que sí podemos decirle es de que no hay título, pero la posesión sí se transfiere. Y a partir de él sí puede ordenar todo un expediente, ¿no? No se escucha. Sí, no se perdón. Escucha. Sí. Allá. Muy bien, gracias Manuel. Creo que ha sido una disertación importante. Nos has podido aclarar varios temas fundamentales y creo que este es un tema que da para más porque hay muchas dudas, preguntas y es un tema que lamentablemente es latente, ¿no? Está ahí, pero que a veces las autoridades prefieren mirar hacia otro lado y no afrontar esta problemática, pero que sobre todo es una falta de visión, ¿no? Primero, falta de visión y segundo, falta de compromiso para con su pueblo, porque el hecho mismo de darle un título de propiedad
es una fuente de financiamiento para poder exportar. Y la otra parte que como conclusión de esta charla, Manuel, es que el desarrollo urbanístico es una herramienta, es una herramienta de progreso, es una herramienta de avance, una herramienta de evolución, donde los pueblos de manera ordenada pueden exigir un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo para su pueblo, sin delincuencia, sin afectar al medio ambiente, sin castigar a los pequeños negocios que puedan estar, como el caso de los pescadores artesanales que se ven afectados por el tema, por ejemplo, en Megapuerto, pero que de manera organizada se les puede, por ejemplo, este tema en algún momento como director regional lo tocamos, me fueron a tocar la puerta a los pescadores y se les dio otra opción. ¿Por qué no hacemos maricultura? ¿Por qué no nos dedicamos a la acuicultura? Que los pescadores artesanales que ya están organizados, que el Estado les dé un pedazo de mar más al norte, ¿no? Del mismo Chancay, pero más al norte, y ahí puedan criar peces, porque la maricultura, Manuel, es una práctica totalmente válida, con capacitación a través de Fondepes, con el gobierno a través de la Marina, que le puede dar así como se titula el terreno, también puedes titular el espacio de mar, ¿no? Y también podríamos darle para que hagan maricultura, crianza de peces, crianza de concha de abanico, crianza de algas, crianza de tantas cosas que el mundo necesita, que podríamos exportar. Entonces hay alternativa, hay situaciones y situaciones, ¿no? Por ejemplo, había una pregunta del amigo Ricardo Breguay que nos dice, sí, pero el desarrollo trae delincuencia, como el caso del Callao. Correcto, ¿por qué? Porque se hizo al revés, ¿no? Primero se puso el puerto, ¿no? Y la gente se tugurizó alrededor y no hubo un desarrollo urbanístico. Por eso, Ricardo, si tuviéramos un desarrollo urbanístico claro, primero, ¿no? Iría de la mano del desarrollo del progreso de un pueblo, una nación, sobre todo en este caso Chancay. Sino que como lo hacemos al revés, como muy bien tú nos has explicado, es que se generan estas situaciones y estos conflictos sociales que a falta de idea y a falta de voluntad política le podemos dar una solución realmente, una solución de mediano y largo plazo, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema de lo que hemos podido conversar, y creo que también queda claro, Manuel, que efectivamente la municipalidad distrital ahora es quien puede cambiar la zonificación, la provincial también lo puede hacer, y creo que es la región la que tiene pues que comandar, ¿no? La región la que tiene que comandar una visión de futuro, que es lo que quiere para la región Lima Provincia en los próximos 30, 40, 50 años. Siempre lo hemos dicho, ¿qué queremos para la región Lima Provincia? ¿Qué queremos para el Perú? ¿Qué queremos en unos 10, 15 o 20 años en adelante? Y a partir de ahí poder hacer una planificación, que es lo que estamos faltando, que es lo que está adoleciendo nuestra región y el Perú en general. Adolecemos de planificación para poder nosotros desarrollarnos en el ámbito económico, en el ámbito social, medioambiental, en el ámbito de vivienda, de saneamiento y todos los temas circundantes con este punto, ¿no? Y yo creo que queda claro de todo lo que hemos podido conversar, y como siempre les digo a las personas, a los oyentes, a la gente que nos sigue, este es un medio para que ustedes puedan escuchar y puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? No queremos personas que repitan lo que dicen, ¿no? Ya estamos cansados de ese tema, ¿no? Nos han gobernado a punta de periodicazos, nos agarran a periodicazos y uno repite lo que dice en el periódico en la primera tapa, ¿no? En la portada. No, hay que leer. Bueno, ya leer, a veces no nos gusta leer mucho, el peruano promedio no lee más de 200 palabras, pero este programa le permite, ¿no? Le permite llegar a sus hogares y ustedes nos escuchen, y que nos escuchen atentamente a profesionales como hoy hemos tenido, como Manuel, ¿no? Manuel Zapata, un profesional de primer nivel, regidor con experiencia y sobre todo reconocido por muchas poblaciones acá en Lima por el arduo trabajo y labor que viene realizando, y creo que eso es algo que hay que felicitar, un encomiable trabajo al cual considero tenemos que reconocer, Manuel, en tu persona. Muchísimas gracias,
por haber permitido estar contigo aquí esta mañana, por habernos transferido un poco de tu conocimiento y sobre todo que la población te haya escuchado, ¿no? Y espero poder tenerte en una segunda o tercera oportunidad. Y bueno, por favor, tus palabras finales para dar término a este bloque. Claro, muchísimas gracias, César, por la oportunidad que me brindas para poder explicar temas tan importantes desde el ciudadano y de la ciudad. Pero también quisiera felicitarte porque sé de que no es la primera vez que a través de este medio tocas estos temas, sino ya como candidato, como autoridad regional, has tenido la oportunidad de proyectar tu visión sobre lo que crees que debe ser Lima Región. Y eso es muy importante en un gobernante y en una futura autoridad, como sé que lo vas a lograr en tu candidatura al Congreso, César. Lo importante es que Lima Provincias está ubicado estratégicamente, como tú lo has dicho, rodea la capital, ¿no? Y es lo que más se puede beneficiar. Entonces, con tu visión de futuro de 30 o 50 años, creo que Lima Provincias tiene en ti la garantía de que vas a pelear por él. Y sobre todo ahora los más pobres, ¿no? Hay que identificarlos y hay que decirles, bueno, ¿cómo hacemos para que ustedes tengan servicios y títulos? Empezando por ellos, y la visión económica de las MIPES que se tienen que beneficiar con todo el desarrollo de transportes, de servicios y de puertos que va a haber en Lima Provincia. Muchas gracias, César. Estamos a disposición tuya para cualquier momento. Muy agradecido. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco tus palabras y de verdad estamos en una lucha, ya no de hoy, ¿no? Yo creo que los que nos conocen son más de 15 años trabajando, bregando, con ideas, con posición política siempre y sobre todo tratando de poner una agenda a nuestros gobernantes, pero por el bien de nuestro pueblo, por el bien de ustedes, no por el bien personal, no, muy por el contrario, por el bien de todos ustedes. Muy bien, hemos estado entonces con el magíster Manuel Zapata, quien nos ha podido disertar de manera muy clara de lo que es el tema de las zonificaciones, los proyectos, los megaproyectos que tenemos aquí cerca, con el caso del PITE, del Parque Industrial Tecnoecológico de Ancón, el megapuerto de Chancay, que ya muchos lo estamos viendo, que está ya en plena construcción y ya estamos casi terminando, el tema mismo del tren de cercanías para la parte de Lima Región, Lima Provincia Sur, ¿no? Y exigir también el tren de cercanías para Barranca y que se empalme finalmente con la capital. Definitivamente, Lima Provincias, que primero hay que cambiarle el nombre de Lima Provincia también, porque eso también es peyorativo, deberíamos llamarle Región Independencia, Región Bolívar, ya veremos qué nombre hay que ponerle. Había una iniciativa por parte del gobernador hace algún de Nelson Chu en su momento, y espero pues que Ricardo Chavarría también lo ha escuchado, y apoyo esa moción del gobernador regional de que cambiemos. ¿Por qué? Porque eso también nos limita, ¿no? Nos limita, por ejemplo, cuando hay censos nacionales, nosotros aparecemos dentro de Lima Metropolitana como parte de una misma estadística. Nos meten en la misma estadística de producción, en la misma estadística de muertos, y creo que eso, ahora por el tema de la pandemia, eso no es correcto. Tenemos que tener nuestra propia estadística. Y hablar de Lima provincia ya es peyorativo, ¿no? Entonces, este es el departamento de Lima, que tiene 10 provincias, ¿no? Lima Metropolitana es una provincia, pero es la capital del Perú, y las 9 del restante, que viene a ser Barranca, ¿no? Barranca, Cajatambo por el norte, está luego Huaura, arriba de Huaura tenemos nosotros a Ollón, acá arriba de Lima está Huarochirí, y para el sur tenemos a nosotros a Guayauyos y Cañete, ¿no? Entonces Canta está más para el norte también. Entonces son las 9 provincias que tienen un gran mercado, el mercado de Lima, 10 millones de habitantes al cual podemos, ahí nomás para empezar, podemos venderle un montón de cosas. Y luego mirar al mundo, porque esta es la puerta y es la gran puerta hacia el mundo, ¿no? En la Alianza del Pacífico, que muy bien Alan García lo tuvo clarísimo ahí, con miras a la Unión Indoamericana, ¿no? Algunas veces, ¿no? Cuando he escuchado decir, oye, la Unión Indoamericana, eso es obsoleto. No es obsoleto. Obsoletos son ustedes que no están leyendo, porque la Unión Indoamericana es totalmente válida, que empieza justamente primero con el libre tránsito, ¿no? Son etapas que se van quemando. Lamentablemente nosotros lo estamos haciendo muy lento. Estados Unidos lo hizo muy rápido. Rápidamente ellos hicieron trenes y cruzaron tanto del Océano Pacífico al Atlántico, de norte de Canadá a México,
y pudieron integrar todos sus estados que vienen a ser países. Cada estado es un país, ¿no? Son 51 países unidos. La Unión Europea son otros 27 países unidos, y la China es lo mismo. La China tienen también ellos estados federados que vienen a ser países unidos. Entonces a nosotros nos toca hacer Sudamérica, la Unión Indoamericana, para poder afrontar lo que se viene en los próximos años. Eso es lo que se va a dar poco a poco, se va a dar en el camino. Hoy tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos el CAN, Mercosur, que bueno, algunos de ellos han fracasado, pero yo pienso y estoy convencido que la Alianza del Pacífico es una de las alianzas que va a dar mucho que hablar en los próximos años, y sobre todo es una de las grandes oportunidades que tenemos acá en el Perú para poder comercializar a través de los tratados de libre comercio, a través también de los beneficios arancelarios, a través de los beneficios que vienen estos convenios y estos tratados. Entonces, son temas que el APRA, ¿no? El APRA, así, la doctrina de América Latina, ¿no? La Torre hace 100 años lo dijo claramente que la Unión Indoamericana es totalmente válida. Por lo tanto, es algo en lo cual nosotros tenemos que ir, que tenemos que empujar y que tenemos pues que trabajar porque esa se haga una realidad en beneficio de todos nosotros los latinoamericanos o los sudamericanos y sobre todo nosotros los peruanos, que siempre hemos sido los líderes en todo este proceso de cambios que se han dado en el